Mi nombre es Pablo Razzuri, soy abogado y quisiera referirme a un tema que atañe eh, a las Fuerzas Armadas y de Orden con relación a la propuesta constitucional. Hace casi 100 años, 99 años, un filósofo español, José Ortega y Gasset, escribió un libro que se llamó La rebelión de las masas. Y en ese libro denuncia de hace tanto tiempo, él hace mención a un factor de distorsión en la visión de la realidad contemporánea, que es el especialismo. El especialismo obliga al mundo moderno, a los hombres del mundo moderno, los obliga a especializarse y ese fenómeno eh, obnubila, cubre, digamos, oscurece la visión o la perspectiva de la realidad completa. Cuando se trata de enjuiciar un texto constitucional, es lícito y es comprensible que cada persona se enfoque a leer, a ver qué dice la Constitución sobre el aspecto de su vida, de su profesión, de su arte, es lo que dice. Pues bien, la propuesta constitucional a la cual yo me opongo tenazmente y invito a votar en contra, es decir, para que continúe vigente la Constitución de 1980, tiene muchos capítulos y uno de los capítulos fue agregado con bastante talento literario y jurídico por los convencionales republicanos y ese capítulo es el de las Fuerzas Armadas. Reitero, está razonablemente bien ordenado, tiene algunos problemas de redundancia, pero menores, pero en general lo que hace ese capítulo es recoger los principios que usted, señor auditor, y yo tenemos respecto de lo que son las Fuerzas Armadas en el contexto de una nación soberana. Pero el problema de la superespecialidad es que nosotros cuando analizamos un texto jurídico ordenador de toda la vida nacional, no podemos quedarnos en el análisis exclusivo de un capítulo de la Constitución, porque si la Constitución en su contexto es lesiva al principio de soberanía nacional, por ejemplo, la acción, el rol, la tarea de las Fuerzas Armadas queda completamente desvirtuada. Es decir, ¿para qué existen Fuerzas Armadas si no existe soberanía? En un régimen jurídico, por ejemplo, que le establece derechos sociales obligatorios a los migrantes, es decir, que establece del contexto interpretativo de la Constitución se deriva que los inmigrantes tienen los mismos derechos que los nacionales y tienen derechos humanos que, por los cuales nosotros los chilenos, los que pagamos los impuestos, vamos a tener que darles prestaciones y bienes porque son sus derechos humanos. Y esto es más o menos cero porque así lo dice las normas interpretativas a las cuales se refiere la Constitución como imperativas, como obligatorias, cuáles son los tratados de derechos humanos internacionales y sus normas interpretativas. Tenemos pues un régimen jurídico donde la soberanía nacional se va a ver aplacada, un proyecto constitucional que forma parte de un proyecto global cuyo objetivo final es limar, cuando no eliminar, las fronteras nacionales y el concepto de Estado-nación. Eso es contextualmente el proyecto constitucional que se nos pone a nuestra disposición. Entonces la pregunta es, ¿de qué vale que un capítulo agregado, digamos, lúcidamente por los republicanos, hable de las Fuerzas Armadas como entidades que son las administradoras de la fuerza del Estado, que es lo que doctrinariamente corresponde conforme a la doctrina constitucional clásica, cuando esa soberanía nacional está en entredicho por el contexto general de la Constitución? Entonces, me quiero referir con el máximo respeto a las opiniones de un excomandante en jefe de la Armada, el almirante don Rodolfo Codina, que invita a votar a favor de este proyecto y lo dice explícitamente, porque el capítulo de las Fuerzas Armadas está razonablemente ordenado, lo que es correcto. Y yo me permito con mucho respeto discrepar de el alto oficial, habida consideración de que aquí nos podemos quedar con unos principios que en realidad contextualmente el régimen político que pretende imponer la Constitución les prive completamente de valor, de eficacia y de sentido. Entonces, en ese sentido, yo
respecto de ese, hay un video que se ha hecho viral en las redes donde explica las razones de su especialidad, del almirante señor Codina, para votar a favor. Yo creo, a los estimados miembros activos y en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, yo creo modestamente que esa opinión es absolutamente equívoca, cuando no equivocada, porque, como les digo, el régimen jurídico que va a imponer el orden de la propuesta constitucional es uno que debilita gravemente el concepto de Estado-nación y de soberanía nacional. Cuando digo gravemente, estoy diciendo que en cierto sentido lo compromete y en el extremo, llevado esto ejecutado por los revolucionarios de turno, los utopistas, llamémoslo, de moda que hayan en algún minuto, eh, pudiera ser, ¿cómo se llama?, absolutamente lesivo al interés de quienes sustentamos los principios de la soberanía y del Estado-nación como unidad de destino. Yo creo que, y con mucho respeto reitero mi discrepancia hacia las opiniones del señor almirante e invito a los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro a leer el contexto del proyecto constitucional para resolver si votan apruebo o rechazo. Y si analizan ese contexto, estoy seguro que quienes tienen una formación de toda la vida en los principios de las virtudes ciudadanas, de las virtudes personales, que son las que se enseñan en los institutos armados, en las escuelas de suboficiales, de grumete, de suboficiales, etcétera, yo creo que tengo la certeza que si se forman una opinión cabal de sus disposiciones, van a llegar a la conclusión de que deben votar en contra. Este canal me ha permitido a mí disputar amistosamente con quienes sustentamos los mismos principios rectores de la nacionalidad. Mi canal no está orientado a convencer a gente de izquierda o que ande inventando cuentos de ideologías de género o cosas por el estilo. No, mis palabras están enfocadas a la gente que piensa como nosotros. Yo invito, en consecuencia, a votar en contra, porque eso nos permitirá mantener el gallardete de la libertad y de la soberanía nacional en su tope. Muchas gracias.